Shalom Ubrajá, Talmidim y Talmidot, discípulos y discípulas de la Torá, de Elohim y de el Mashiach Yeshua en cada uno de los rincones del mundo y aquí en Israel de habla hispana. Desde Israel, este servidor, como haciendo voz de trompeta, voz de atalaya, desde Israel, desde el reloj profético para el mundo y para las naciones, haciendo una tefilá, una oración abacados, que seas tú teniendo misericordia de todos nosotros, primeramente de mí, y me concedas la autorización para seguir abriendo mi boca y para poder en algo, así sea muy pequeño, participar de la obra de amor y de misericordia que tú estás haciendo alrededor del mundo para con tus almas preciosas, para con todas esas almas que siempre me has permitido y que también tu hijo Yeshua me ha permitido eh, entender y saber cuánto aman. Porque cada una de esas almas, por pequeña que parezca, por pequeña que se sienta, es de un valor inalcanzable, un valor insustituible para ti. Y en agradecimiento, porque yo soy una de esas pequeñas almas, de esas almas que tú salvaste de caer en el Geinón, en el infierno. Y siempre estaré agradecido por haberme permitido conocer a ese ser tan maravilloso que es tu Hijo, el Mesías Yeshua, y que por su santo y bendito nombre que fue invocado por esa mujer que junto con mi madre de rodillas clamaron para que yo no muriera, cuando tuve esa fuerte experiencia de estar cayendo por ese abismo hacia el infierno, hacia el Geinón, al haber intentado suicidarme. Y tú tuviste misericordia de mí. Por eso, mi compromiso y por eso siempre ha sido mi, mi deseo de servirte en agradecimiento. Esta es una tefilá, no sé por qué le está poniendo esta oración, esta tefilá en mi boca. De pronto alguno de ustedes necesite escucharla y de pronto alguno de ustedes necesite, o sea la voluntad del Eterno, que se enteren por qué sirvo al Eterno, porque amo y sirvo al Eterno, amo y sirvo a su Hijo el Mesías Yeshua, y es precisamente por agradecimiento. Todo lo que trato de hacer para ellos en pro de despertar las almas para que se vuelvan a Él, a su santa y bendita Torah, a sus pactos y a su Hijo, el Mesías Yeshua, es por agradecimiento, por agradecimiento. Al que más se le perdona, más ama. Al que más cerca ha estado de perder su alma en el infierno, y tuve esa experiencia, es real, ese lugar conocido como el Geinón, como el Sheol, el infierno, existe, es real. Y allí van las almas cuando son cortadas de la presencia divina, cuando rechazan el sacrificio de Yeshua HaMashiach para ser salvas de sus pecados, de la consecuencia de sus pecados, cuando tomamos la decisión, porque realmente Él a ningún alma lanza al infierno, a ningún alma lanza al Gehinnom. Somos nosotros, sus almas, las que tomamos la decisión de desconectarnos de Él, porque Él nos manda su conector es el Mesías Yeshua, su conector es su Hijo precioso, es su guía,
el que nos manda como luz, el que es el camino, el que es la verdad, el que es la vida para conectarnos con Él. Y somos nosotros con ese don grandioso, maravilloso, pero a la vez tan peligroso como es la libertad de escogencia, el libre albedrío, los que lo rechazamos o los que lo aceptamos. Y Él, a través de palabras de su Hijo, el Mesías, nos dice, Yeshua dice, porque no he venido para condenar, sino para salvar. Elohim no quiere condenar a ninguno. Somos nosotros los que decimos, gracias Elohim, creador del universo, gracias por haberme creado, gracias por haberme puesto en este cuerpo, gracias por darme el aire, todas las cosas, pero no me interesa regresar a ti, me interesa disfrutar todo lo que pueda de esta vida física material y luego no me interesa si mi alma es desconectada por la eternidad de ti y se pierde en un lugar donde si lo conociera, de verdad que no me voluntarizaría a ir a ese lugar. Y él, por eso algunas personas, como vuestro servidor que os está hablando, nos permitió esa experiencia tan terrible, amados. No sé, tenía pensado hablar de alguna otra cosa, pero me tiene hablando de esto. Yo sigo obedeciendo y les hablaré de esto. Ese lugar es real, es real. Está para todos aquellos que rechazan al Elohim de Israel, que rechazan todo lo que Él nos quiere dar. Nos quiere dar las instrucciones para que no causemos su enojo, para que andemos en obediencia a, a estas instrucciones con las cuales vamos a funcionar como almas y como criaturas, como creación y como hijos suyos. Y lo peor de todo, rechazamos a aquel médico, rechazamos a aquel mecánico, rechazamos a aquel instructor, rechazamos a aquel guía que Él envió, que es su Hijo, el Mesías Yeshua, quien nos conecta a Él, quien nos explica todo, al único al cual Él le dio toda la autoridad para guiar y pastorear nuestras almas. Si de verdad el Eterno nos permitiera a las personas, a las almas que por designio suyo, uno no escoge esto, por designio suyo hemos tenido esas experiencias tan fuertes, sobrenaturales, de conocer el lugar para donde van las almas que se pierden, las almas que rechazaron su amor, rechazaron esa sangre gratuita de ese cordero sacrificial, de ese cordero, de ese corbán, para que nosotros no vayamos a ese lugar. Nadie tiene que ir a ese lugar. Pero nosotros nacemos con una condición física, con una condición que va en la genética de la carne del ser humano, de rebeldía tan grande, amados, tan grande, a obedecer. El único que quiere es salvarnos, porque Él dio la Torá por nuestro bien. Porque da las misbot, los mandamientos por nuestro bien, porque da las leyes, decretos, estatutos, ordenanzas por nuestro bien. Cuando tú compras un carro súper lujoso, muy bueno, un Mercedes-Benz, y viene un manual y te dicen, por favor, léalo, señor. No es para tu mal, es porque quieren que funcione bien ese auto, que no lo dañes, porque es muy caro. Te digo que tu alma es más cara que todos los Mercedes-Benz que existen en el universo. Nuestras almas no tienen precio. Pero ¿sabes dónde entiende eso uno? Cuando estás a las puertas del Geinón. Cuando estás en. Cuando Atarim Sabat la Tot, Shela Kenisa, Shela Geinon. Cuando estás en las puertas de la entrada del infierno. Tuve la oportunidad de. No hablaré de eso, pero al intentar suicidarme, empecé a caer por un túnel negro, oscuro, terrorífico,
y mi alma caía y caía y caía. Un túnel que, del cual se desprendían como unos brazos que te querían jalar hacia abajo y abajo se escuchaban unos gritos tan espeluznantes y sientes tú tal desespero y el Eterno te da tal nivel de conciencia espiritual, tus sentidos son superlatizados, se abren al máximo, lo que es el sentido del oído, el sentido de las emociones, y solamente sientes un pánico, un terror, un miedo, un pavor a un nivel que si lo sintieras en la vida física aquí en la Tierra, sufrirías un paro cardíaco. Hay casos donde las personas, por el pánico tan grande que tienen, se les puede reventar el corazón, o sea, sufren un paro cardíaco. Se dice que una persona cuando cae de un edificio, cuando está en llamas y tiene que tirarse de un edificio muy alto, cuando cae al piso ya está muerto porque ha sufrido un paro cardíaco en el trayecto por el pánico de saber que está en el vacío y que va a sufrir el golpe tan terrible. Muchas veces también los demonios, los Shedin, cuando atacan a personas, se paralizan y les trata de dar un paro cardíaco y muchos pueden morir por eso. Pero te digo que eso no se compara. El terror más grande que tú vivas acá en la tierra no se compara con un segundo cayendo por ese abismo. Lo entiendes todo. Te das cuenta que soltarte de él, te das cuenta que asesinar y morir en pecado de asesinar, porque cuando alguien se quita la vida, está asesinando, se está asesinando a sí mismo, está infringiendo un mandamiento. Y así pasa con todos los mandamientos, así pasa cuando tú caes, cuando tú eres desprendido de tu cuerpo, tu alma es desprendida de tu cuerpo sin haber sido cubierto por la sangre del Mesías Yeshua. ¿Y qué me salvó a mí? La intercesión de Yeshua delante del Padre. Que dos mujeres, una mujer creyente en Yeshua y mi madre, esa mujer creyente en Yeshua, guiando a mi madre, se pusieron de rodillas a orar por mí para que no muriera. Antes de que llegara la ambulancia por mí. Estaba yo agonizando, pero mi alma ya había salido de mi cuerpo. Y estaba cayendo por ese abismo negro, oscuro, infernal, terrorífico, y caía a una velocidad y escuchaba unos gritos y sentía como unas manos que me jalaban hacia abajo, un vacío, una descripción, y lo único que al fondo escuchaba yo era como esta mujer clamaba por mi alma en el nombre de Yeshua. Y cada vez que ella clamaba y clamaba, se abría un pequeño, como un pequeño orificio arriba en el inicio de ese gran túnel que caía hacia el fondo de la tierra. Y entraba una luz que me agarraba y me suspendía para que no siguiera cayendo. Pero cada vez que ella dejaba de hacer tefilá, de orar, volvía a caer. No sé cuánto tiempo estuve experimentando esto, pero fue una experiencia, una de las experiencias que más marcó mi vida y por las cuales, porque la otra experiencia fue de morir, pero esta de ir hacia arriba, de ir hacia la presencia de Elohim. Me ha dado las dos experiencias. Pero esta es una de las dos grandes experiencias de muerte que me ha dado, por las cuales les sigo hablando a todos ustedes, por las cuales siempre he querido hablarle a las almas que pueda, decirles, mira, esta vida es pasajera, esto que tú estás viviendo es como un simulacro, es como una verdad virtual, es como una sala de espera. Realmente cuando tu alma se desprende de tu cuerpo, cuando partes de él, es de verdad cuando empieza el verdadero camino. El camino de regreso a casa, el camino de regreso a tu creador, el camino de retorno
al lugar más hermoso, más feliz, más... Ahí ya cambio de experiencia y te hablo de la vez que fui herido y estuve 3 días en coma y casi muero y tuve la experiencia más maravillosa de las tres experiencias más grandes que he tenido en mi vida. La tercera es haber visto a Yeshua, al Mesías, en carne y hueso, haberlo visto. Por eso nunca podré negarlo y creo en él, no solo por convicción, sino porque lo vi y sé que es real y verdadero y viene pronto. La experiencia de ese túnel blanco, la experiencia de ya ir hacia esa luz blanca, hacia el Padre Celestial, allí donde todos tus miedos, todas tus tristezas se van, donde se te olvida todo lo que viviste acá y solamente quieres ir a Él, de regreso al seno de tu Padre, a tu Creador. Porque déjame decirte algo, tu alma es un pedazo de Él, es una parte de Él que ha puesto en tu cuerpo. Por eso cuando te hablan de Él, algo pasa en ti. Por eso cuando lees palabras de Yeshua, cuando te hablamos palabras de Yeshua, algo sucede. Algo sucede. En todas las personas algo sucede. Que muchos tomen la decisión de decir, oh, un cuento de fábulas, un cuento de niños. Ay, todavía que... Pero algo pasa en ti. Y cuando tengas que dar cuenta delante de tu Creador, esto que sentiste, ese llamado de tu Creador, de tu esencia, porque tu alma proviene de Él, te será demandado. Él lo único que quiere es que ninguno se voluntarice para perderse por la eternidad. Es terrible, amados. Es terrible. Contrario a esa otra experiencia tan hermosa de retornar a Él, amados, si nosotros supiéramos lo que es del lugar de donde procedemos, o sea, porque muchos pueden decir, sí, yo soy judío, hijo de padre y madre judía, nací en Jerusalén, hablo español porque X, Y, Z, rabino de rabinos, títulos aquí, títulos allá, me las sé todas al derecho y al revés y conozco a Elohim y a Shem y ta, da. Pero eso es pura teoría, amado. Pura teoría, lo has aprendido en los libros. ¿Cuántos libros te has devorado? ¿20, 30, 40, 50, 100? ¿En cuántas yeshivot has estado? ¿En cuántos institutos teológicos has estudiado? Pero es pura teoría, amado. Pero realmente tú sabes de dónde procedes. ¿Has conocido a Elohim? ¿Has estado cara a cara con él? ¿Has pasado el umbral de la muerte y has estado al menos un segundo en su presencia después de partir de este mundo? Muchos no. Pero los pocos que Él nos ha dado esa experiencia, le decimos a los que no la han tenido, vale la pena creer en la teoría que está escrita en la Torá. Vale la pena creer esas historias que parecen de niños. Adán, Java, Eva, Noé, Noah, Moshe, Aarón, Abraham, Isaac, Jacob y la salida de Egipto. Eso que parecen como muñequitos, como cosas que ya nadie quiere creer. Ay, qué libro para niños. Pero es real. Yeshua, el Mesías, con sus midrashim, con sus historias, es real. Elohim es real. Hacemos parte de Él, le pertenecemos. Pero lo que está en juego, amados, ¿saben qué es? Ser desconectados de Él. Uf, eso es fuerte. Ustedes no saben las desveladas que eso me produce, el decirle Elohim. ¿Por qué este silencio, Elohim? Amados, me consume el fuego del silencio muchas veces cuando Él no me permite abrir su boca, cuando veo cómo todas las cosas que a través de sus profetas, en especial de su siervo Johanán en el libro de revelaciones de Jesayón, de su propio hijo el Mesías Yeshua, en las Besorotobot,
en Mateo 24, en Lucas, en todas las partes donde él habla de las cosas que tendrían que darse antes de su venida, se están cumpliendo y muchas van a empezar a cumplirse tan pronto, tan cerca y tan rápido que cuando parpadeemos habremos pasado la gran tribulación y ya estarán los juicios sobre la tierra y este amado Hijo de Elohim vendrá a traer el reinado de su Padre. Pero muchos lo despreciaron, muchos lo despreciarán. Están sucediendo todas estas cosas y la gente dormida. Las almas dormidas, las almas rechazando, amados, rechazando. 8 meses quedan. Tengo que volver a hacer cuentas. Pero los días van pasando. 8 meses. 8 meses. Para que entremos. 8 meses. Para que entremos en los 3 años y medio últimos. Muchos seguirán diciendo, no creemos, no creemos, no creemos. Miren la situación actual, amados. En 8 meses hablamos. ¿Qué vamos a esperar? ¿Vas a esperar a que el hombre de iniquidad sea coronado entre el nuevo orden mundial? Para creer que existe un Elohim que te ama, que quiere el bien para ti, que quiere que dejes el pecado, que quiere que te dejes limpiar, que quieres que te dejes guiar y apoyar a través de aquel que Él designó y creó para que cumpla esa función en tu vida, que es su Hijo, el Mesías Yeshua, porque nadie más lo puede ni lo podrá hacer. Nadie más te puede guiar a tu Creador sino Él. Los atalayas, los profetas, los siervos, nosotros simplemente somos voceros. Yo no puedo llevar a Elohim o guiar un alma nunca. Solamente soy uno de sus tantos voceros que han habido y hay sobre el mundo, que Él usa. Él usó un vocero para hablarme a mí, para llevarme a su Hijo, pero es su Hijo el Mesías, Jesús, el único. Y muchos siguen despreciando esta invitación, siguen despreciando esta oportunidad, amados. El apocalipsis, la gran tribulación ya empezó para muchos. Y si no, vete a Ucrania. Ve a Ucrania. Allí ya la están viviendo. Y si no, ve a Gaza. Y si no, vente aquí para Israel. ¿Tú sabes cuántas familias nuestras han perdido hijos en la guerra? ¿Tú sabes la experiencia tan hermosa que nuestros secuestrados tuvieron que vivir y están viviendo? Una gran tribulación. Y si no, ve al Líbano. Ve a donde esa multitud de personas que han perdido sus casas, todos esos niños que han muerto, el genocidio que vivimos nosotros. Porque es que en la gran tribulación no solamente entramos el pueblo de Elohim, sino todas las naciones. Nuestros hermanos ismaelitas son familia nuestra, descendientes de nuestro padre Abraham. Son familia. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que no hay peor enemigo que los de la misma familia. Y el Eterno nos va a usar a nosotros como Israel para hacer espada y para hacer instrumento de juicio sobre nuestros familiares, nuestros hermanos ismaelitas, los musulmanes. Pero lo tremendo es que también los está usando y los va a usar a ellos para hacer espada e instrumento de juicio para nosotros, los desobedientes, descendientes de Abraham, de Jacob, pueblo de Israel. Puliéndonos entre simiente de Abraham. Y a nosotros dos nos va a usar para pulir al resto de la descendiente de Abraham, porque la promesa de Elohim la cumplió y la sigue cumpliendo.
En tu simiente bendeciré a todas las naciones. Y todas las naciones van a ser bendecidas. ¿Saben con qué? Van a ser bendecidas con ese apocalipsis que vamos a producir nuestros hermanos musulmanes y nosotros como pueblo de Israel. E involucramos a todos a través de nuestros líderes que son puestos por Elohim. Por eso nosotros no tenemos que hablar mal de nadie, ni maldecir a nadie. Solo bendecir el nombre del Eterno, a su Hijo el Mesías y a todos, y perdonar a nuestros enemigos. Porque cada ficha está siendo puesta en su lugar. Cada presidente, cada rey, cada dirigente está siendo puesto por Elohim en su lugar exacto para cumplir la función exacta que tendrá que cumplir en el último tiempo. Él ha creado al destruidor para destruir y al malo, al rasha, al impío para el día malo. Así como ha creado al justo para que refleje la luz del Mesías Yeshua, que es el reflejo de la luz divina de Elohim y su Torah. Todo está poniéndose en el lugar exacto para que los actos de los últimos tiempos, los acontecimientos de los últimos tiempos, acontezcan, amados. Y ese lugar tan hermoso que Él está preparando para nosotros. Aquellos que vayan a tener que morir, que dar sus vidas para no perder sus almas, que tengan que morir, dar sus vidas para no negar al Mesías Yeshua, les está preparado un lugar hermosísimo, más. No se los digo porque lo haya leído, porque me haya convencido algún libro, algún reportaje, porque lo viví, porque viví el estar a las puertas de Hashamayim. Él me permitió esas dos experiencias. ¿Para qué? ¿Para que me goce yo solo? ¿Para que egoístamente las recuerde y me regocije? No, para hablarlas, para hablarlas a vosotros, para que sepáis que es verdad, que vale la pena creer en la Torah, que vale la pena aceptar la Torah, que vale la pena creer en el Elohim de Israel, y vale la pena aceptar a su Hijo el Mesías para que expíe por tus pecados y no seas desconectado por la eternidad de Él. Y para contaros y deciros que no vale la pena, amados, no vale la pena rechazarlo. No vale la pena rechazar su Torá, no vale la pena rechazar al Elohim de Israel, no vale la pena rechazar a su Hijo, porque no vale la pena caer a ese lugar tan terrible, a donde caerás si mueres desconectado de la misericordia divina, de la sangre preciosa del Hijo de Elohim, su Mesías, Yeshua, y el poder, el peso de todos tus pecados y transgresiones que hayas cometido, serán el peso que te hundirá y te hará caer por ese abismo que Él me permitió vivir para contártelo y que tú no caigas por Él. Por eso Él tuvo misericordia de mí. Y no hago parte de esas almas que en este momento están gimiendo y clamando, pero que ya no pueden ser escuchadas en el Geinón, en lo profundo de el infierno, en las profundidades de la tierra. Tal vez esa sea una de las causas por las cuales Él detuvo la caída de mi alma a ese lugar y me permitió entender el poder del sacrificio y el poder de invocar el nombre precioso y grande de su Hijo el Mesías Yeshua, para que le cuente a ustedes, para que trate de convencerlos a ustedes
de que le busquen, de que se conecten con Él, de que le clamen, de que le hablen, para que Él les muestre que es verdad todo esto y como a mí les dé la oportunidad de que les sea revelado su Hijo el Mesías Yeshua y no pierdan ese etiquete de retorno a casa. No se pierdan la otra experiencia que también me la dio para que se las cuente y les digan, nos están esperando. Nuestro Creador te está esperando a ti, a mí, a todos. Y a los que no tengan que morir o tengamos que morir, va a mandar a su Hijo el Mesías para que por 1000 años nos muestre que era verdad todo lo que estaba escrito, todo lo que habló a sus siervos los profetas, todo lo que habló a través de sueños y visiones y aún audiblemente a sus siervos, Abraham, Isaac, Jacob, David, a todos ellos. Y podamos vivir la realidad de todo lo que fue hablado por la Torá y por las palabras del Mesías Yeshua. Y podamos experimentar que valía la pena creer en el Elohim de Israel, valía la pena aceptar su Torá, valía la pena, como los Erev Rav, salir de Egipto, de Misraim, y unirse a los que no son genética de Abraham, unirse a los descendientes de Abraham y hacer parte de ese pueblo. Porque ese pueblo no está constituido solamente por descendientes de Abraham, sino por todo aquel que quiera salir de Egipto, que quiera aceptar la sangre del cordero en el dintel de su corazón y quiera pasar el mar rojo, el mar de los juncos, y caminar hacia el monte Sinaí y aceptar allí el pacto de la ley divina del Eterno, sus mandamientos. Ese lugar es real. Ese lugar no te lo puedes perder. Vale la pena obedecer su Torah. Vale la pena aceptar el perdón, el sacrificio, la sangre de su Hijo el Mesías Yeshua. Creo que esa es otra de las causas por las cuales Él, esa vez que fui herido, salvó mi vida y me permitió que mi alma retornara a mi cuerpo para que viniera y te lo contara a ti y te dijera, ese lugar hermoso, ese lugar a donde vas a retornar, si aceptas la Torah de tu Padre y aceptas a su Hijo el Mesías Yeshua, no es una fábula, es un lugar real, hermoso, indescriptible, y es lo que Él quiere para todos nosotros. Pero las profecías de sus siervos se están cumpliendo, de sus siervos los profetas, y muchos siguen rechazando la Torah. Muchos siguen rechazando a Yeshua. Muchos siguen haciendo oídos sordos al toque de chofar de sus atalayas. 8 meses cortos, amados. Cosas que Él nos ha mostrado. Cosas que cuando Él me sacó del cuerpo me dijo y me mostró lo que me mostró, tú levántate y háblales mis palabras. Abba, yo les hablo tus palabras. Oren mucho, hagan mucha tefilá. Tenemos que orar por nuestros enemigos. En el reino de los cielos, en el Malhut Shamayim, hacen fiesta por un pecador que se arrepiente. Y hasta el último segundo, antes de que su alma parte, debemos tener la esperanza y hacer tefilá por ellos. No somos quienes para juzgar. Tenemos que hacernos del lado de Yeshua. El que juzga y condena es Hasatán. Tú trabajas con él. Perdón, ¿tú trabajas con Hasatán? ¿Eres de los que solamente juzga y condena? ¿O trabajas con Yeshua?
el que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, el que intercede, el que no fue enviado para condenar, sino para salvar. Debemos ser socios del Mashiach y clamar tanto por el pueblo de Israel como por nuestros enemigos, tanto por nuestros soldados como la pobre gente de Gaza, los pobres niños de Gaza, del Líbano, de Irán, de Egipto, de Jordania, de Ucrania, de Rusia. Son almas. Los que disparan contra su propia sangre, contra sus hermanos, son seres humanos que tienen un alma por dentro. Y esa alma procede del mismo lugar donde procede la tuya y la mía, del Elohim de Israel. Pero por las cosas que les han enseñado, por el lugar donde nacieron, por la mentira y la religión que siguen, están convencidos de que están haciendo lo correcto. Pero nunca Elohim ha deseado que un alma corte a otra alma. No, no. Se tiene que dar, el ejército de Israel tiene que defender al pueblo de Israel, porque si no nos borrarían del mapa. Y lastimosamente, nos guste o no nos guste, el ejército físico de Elohim sigue siendo el ejército de Israel. Y sigue siendo instrumento para tratar a nuestros hermanos ismaelitas. Pero ellos también jamás sigue siendo instrumento y martillo de Elohim para con nosotros, para tratar con nosotros, pueblo rebelde y contumaz de Israel. Escogido, sí, somos el pueblo escogido, escogido para hacer Shuvá, escogido para ser tratado por Elohim. Y saldrá un pequeño remanente. No todo, lastimosamente, pero saldrá un pequeño remanente. Y servimos de ejemplo a las naciones para que vean cómo Elohim trata aún a su pueblo y los juicios empiezan por casa. Pero así como trata con nosotros, tendrá misericordia de nosotros como pueblo de Israel, mostrándote que si quieres, también podrá tener misericordia de ti. Pero por favor, creámosle a Él, volvámonos a Él. Está su Torá dispuesta para ti. Allí está el monte Sinaí esperando para que tú te acerques y la aceptes. Pero antes tienes que ser libre y salir de Egipto. Pero allí también está la sangre del Cordero para que la pongas en el interior de tu corazón. ¿Qué más necesitas? Vuélvete a tu Creador y a su ley. Y ahí está el Mesías Yeshua para que te tomes de la mano de Él y Él te saque de Egipto, te saque del mundo y te lleve de la mano al encuentro con su ley. Y allí que pondrá su espíritu, su roach sobre ti. No hay tiempo que perder, amados. No hay tiempo que perder. Abba, les hablo tus palabras. Siendo sacado yo en mitad de la noche, cuando estaba en tefilá, en oración, mi alma es arrancada, siento un fuerte dolor y cuando me doy cuenta, estoy en los cielos. Todos los malachim, los ángeles de Elohim, al frente de su trono celestial, su trono blanco majestuoso, listos y preparados, y al frente de ellos, ¿a quién veo? A ese ser maravilloso, hermoso, glorioso, poderoso que amo con todo mi ser y a quien le debo por su intercesión que mi alma no esté en estos momentos gimiendo y clamando y en el infierno mismo, en el Sheol, en el Geinon, mi amado Yeshua HaMashiach, el Mesías Ben Elohim, el Mesías Ben David. Yeshua, lo veo allí, mi alma lo ve. Fui transportado hasta el cielo, allí, con sus millares de millares, ejércitos de Elohim, listo y preparado para venir sobre la tierra. Y escucho una voz
como de truenos, como de relámpagos, como de muchas aguas, que me dice, el que viene, viene ya. Y luego siento como mi alma ¡pum!, es puesta nuevamente en mi cuerpo y despierto. Y recuerdo las palabras de la primera experiencia que viví de estas. Tú levántate y háblales mis palabras. Amados, año 5995. A pocos meses de entrar en el 5996, para que queden solamente 4 años, amados. En Aviv, ahorita en abril, el 1 de Aviv, cambiamos al 5996 y quedan solamente 4 años. Para el último Yovel, para el Yovel 120 de la humanidad, para el cambio de siglo, para el fin de siglo y cambio de milenio, amados. Y de ahí en adelante quedamos a merced del Eterno, porque el día y la hora nadie lo sabe, ni los malajim, ni el mismísimo Hijo de Elohim. Pero el año y el siglo y el milenio nos fue dado a nosotros, amados. Por eso el Eterno dio el conteo de los años. Por eso los talmidín de Yeshua le preguntaron, dinos, ¿cuándo será el fin del siglo y la hora de tu venida, de tu regreso? No le preguntaron, dinos, ¿cuándo será el día y la hora? No, el día y la hora no. Como les he explicado, es como cuando hay un partido de fútbol, llegas al minuto 90, no es que inmediatamente en el minuto 90 pita el árbitro, no, el árbitro tiene la autoridad de hacer sus cálculos, cuánto faltó aquí, cuánto se desperdició allí, esto y lo otro, y él mira, puede regalar 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, algunos se demoran casi 10 minutos, pero cuando él saca el pito de su bolsillo, si en el minuto 92, en el minuto 93, en el 97 o en el minuto 99 y pita, se acabó y se acabó el partido y el tiempo se acabó. Estamos a punto de llegar al 5996, 4 años para que lleguemos al minuto 90 de este partido. Y de ahí el Padre dirá en qué minuto y segundo, el día y la hora, lo dirá el Padre para el retorno de la venida gloriosa de su Hijo, el Mesías, Yeshua. Pero el fin del siglo y el cambio de milenio y el último Yovel lo tenemos encima, amados. Y las profecías que están por cumplirse las tenemos encima, amados. Este jinete blanco está galopando fuerte. Lo único que falta es que lo coronen. Porque ya nos tiene esclavizados. Ya tiene esclavizados a todos. En este momento estoy con un celular grabando esto. ¿Quién no tiene un celular? ¿Quién no está esclavizado por un celular ahorita en este momento? Bueno, ese es otro tema. Amados, el Padre también. Hace un tiempo me hizo sacar un video y era lo que estaba hablando. Pidamos misericordia por aquel hombre que no vamos a juzgar, pero que ha sido instrumento para desviar y que sus años han sido decretados para que culminen. Francisco, el Papa, porque pronto morirá. Que el Eterno tenga misericordia de su alma. Y Elohim me dijo que les dijera, me dio palabra para hablar, después de que él muera, las cosas naturales y sobrenaturales serán como una sola. Luego sacaré otro video sobre a qué se puede estar refiriendo esto. Tiene que ver con las apariciones que están habiendo, con los drones extraños,
drones sobrenaturales, luces sobrenaturales, sobre aquellas cosas sobrenaturales que serán tan naturales, pero que están diseñadas satánicamente para confundirte, distraerte y engañarte. Y lo otro, amados, viene una gran guerra sobre todo el mundo que se iniciará aquí en Medio Oriente y nosotros seremos protagonistas, Israel. Hemos tenido muchos, mi esposa y yo hemos tenido muchos sueños en todos estos días, sueños muy fuertes, muy fuertes. Seremos invadidos, amados. Viene un segundo holocausto, una Shoah. Y no solamente eso, sino también hay un juicio muy grande que todavía nos está esperando. Y solo nosotros podemos hacer que no venga, pero creo que no lo estamos haciendo bien. Porque si nos arrepintiéramos aquí en Israel, pero creo que no lo estamos haciendo muy bien. Un fuerte terremoto, amados, y tsunami. Son las cosas que el Eterno me ha dado para hablar. Son sus palabras y las hablo. Abacado las hablo. Y sumando todo lo que sus siervos hablaron. Irmiyahu, Jeremías, Yehezkel, Ezequiel, Daniel. Lean Daniel 9, 10, 11. Lean el libro de Revelaciones. Lean las palabras de Yeshua. Lean en especial el libro, capítulo 6 de Revelaciones, los jinetes. Y el que tenga oídos para oír, oiga, y entendimiento para entender, entienda. Por favor, pongámonos a cuentas con el Eterno. No despreciemos ese lugar tan maravilloso que está preparando para aquellos que tengan que partir. Nunca pierdan la salvación de su alma, el retorno a casa. Y los que no vayan a partir, no vayamos a partir, quiera hacer su voluntad, que no veamos muerte, la venida de su Hijo, el Mesías Yeshua, está pronta. Y tenemos que prepararnos. Y el Eterno nos está preparando. Por eso estamos viviendo tribulación y por eso vendrá gran tribulación para pulir a sus escogidos, para que demos la estatura de su Hijo el Mesías y podamos entrar por esa puerta estrecha y caminemos por el camino angosto. Los que aún no han querido dar la estatura, no hemos querido dar la estatura, no hemos querido o no hayan querido entrar por esa puerta estrecha y caminar por ese camino angosto, no se preocupen, en la gran tribulación te harán entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto. Si has tomado la decisión de no rechazar la salvación de tu alma, si has tomado la decisión de no ir a ese lugar terrible del cual te hablé, que me fue mostrado, para hablárselo a ustedes, si has tomado la decisión de ir a ese lugar hermoso, ese otro lugar precioso del cual también me lo permitieron ver para contarte y para decirte, ¿vale la pena? Porque aquel que haya tomado la decisión de rechazar la sangre preciosa y maravillosa del Cordero Elohim, la gran tribulación será para juicio. Y lastimosamente, estas almas se voluntarizarán y se dejarán marcar por la bestia en su mano derecha o en su frente y perderán sus almas. Ya quedarán matriculados, amado. Los que no, y por no ser vírgenes prudentes
y la gran tribulación te tome, luchen hasta el fin y no se dejen atrapar, no se dejen marcar. Si es necesario, perdiendo sus vidas, pero no perdiendo sus almas. Desde Israel, hablando palabras como atalaya, palabras que el Eterno me dio para hablar, para que cuando todo esto suceda, no pueda nadie decir que no fuimos avisados por Elohim antes de que todo aconteciera. El Mesías, Yeshua, viene pronto. Guerra, guerra, holocausto, viene para nosotros como pueblo de Israel y para las naciones. Y después de eso surgirá el hombre de pecado, el hombre de iniquidad. He hablado de Israel, tus palabras, Abacados, he cumplido. Que seas tú teniendo misericordia del que haya de apercibirse, del que haya de despertarse y del que hayas de tener misericordia. Beshen Yeshua HaMashiach. Amén. Ve amén.